El tipo que salió de mi baño esa noche no era yo. Me miré en el espejo después de lavarme la cara y, durante 2 segundos, no me reconocí. No por el pelo desordenado ni por las ojeras que últimamente eran más profundas que mi cuenta corriente. Era otra cosa. Había una sombra en los ojos. Como si algo dentro de mí se hubiera roto y todavía no supiera exactamente qué. Eran las 2:00 de la madrugada. El piso estaba en silencio, solo se oía el zumbido bajo del frigorífico desde la cocina. Lucía dormía. O eso creía yo. Yo no suelo levantarme a esa hora. De hecho, ni bebo agua por la noche, ni tengo problemas para dormir. Pero ese día, algo me empujó a salir de la cama. No fue sed. Fue inquietud. De esas que te remueven el estómago sin darte razones. Vivimos en un piso normalito en Getafe, zona Perales del Río. 2 habitaciones, cocina americana, un balcón que da al parque. Nada especial. Pero esa noche, cuando crucé el pasillo oscuro y vi que la puerta del dormitorio estaba entreabierta, cuando yo la había cerrado antes de acostarme, algo en mi pecho dio un salto. Pensé en el viento, en una corriente, cualquier chorrada que me ayudara a no pensar lo obvio. Volví a la habitación en silencio. Ella estaba en la cama. Se movía, respiraba profundo. Parecía dormida. Pero había una luz tenue saliendo de debajo de la manta. El brillo azul claro de una pantalla. Me quedé de pie en la puerta. No dije nada. Solo la miré, esperando que hiciera algún movimiento natural. Un suspiro. Un cambio de postura. Algo. Pero no. La pantalla seguía encendida bajo las sábanas. Y ella, perfectamente quieta. Y entonces, como si sintiera mi mirada clavada en su espalda, giró la cabeza lentamente. ¿Estás bien?, preguntó, medio dormida, con voz ronca. Sí, respondí sin pensarlo. ¿Tú? Ella asintió, como si no pasara nada. Y la luz desapareció. Volví al baño. Cerré la puerta. Me senté en la taza, con los codos en las rodillas y las manos en la cara. Lo que más me jodía no era la sospecha. Era el hecho de que yo ya lo sabía. Lo sabía desde hacía semanas, pero me estaba haciendo el idiota. Y eso es lo que más duele. No lo que hacen los demás, sino lo que permites que te hagan porque prefieres vivir engañado que enfrentarte a la verdad. Lucía y yo llevábamos juntos 15 años. 14 de casados. Y si alguien me hubiera dicho hace un año que llegaría un momento en que tendría que observar a mi mujer a escondidas en plena noche, dudando si estaba despierta o dormida, si chateaba con alguien o simplemente navegaba por Instagram, le habría llamado loco. Pero ahí estaba yo. Medio desnudo en el baño, con las tripas revueltas, mientras mi mujer hacía lo que fuera que estuviera haciendo. A la mañana siguiente, todo parecía normal. Demasiado normal. Me preparó café, como siempre. Me preguntó si quería tostadas, como siempre. Me besó en la mejilla antes de salir al colegio, como siempre. Pero ese beso no era como siempre. Era más lento. Más largo. Como si necesitara convencerme de algo. O de convencerse a sí misma de que aún podía mentirme sin que yo lo notara. Yo no dije nada. Solo asentí. Me fui al trabajo. Trabajo como técnico en una empresa que instala sistemas de climatización. No es glamuroso, pero se me da bien y no me falta curro. Me paso el día entre azoteas, conductos, compresores y herramientas. Me gusta, sobre todo porque no tengo que hablar mucho con la gente. Pero ese día no podía concentrarme. No paraba de recordar esa luz bajo las sábanas. Ese maldito resplandor azul. La cosa es que yo ya llevaba tiempo sintiendo algo raro. Desde hace meses, Lucía estaba más fría.
No en el sentido físico, porque aún me abrazaba de vez en cuando, pero sí emocionalmente. Me hablaba con frases hechas, con monosílabos. Ya no se reía con mis chistes, ni se interesaba por mi día. Y lo que es peor, yo me di cuenta, y no hice nada. Una tarde de domingo, hará cosa de 3 semanas, estábamos viendo una peli en el sofá. Bueno, yo la veía. Ella miraba el móvil. Ni me acuerdo de qué peli era, pero sí me acuerdo del momento exacto en el que la miré de reojo y vi cómo sonreía al teléfono. Esa sonrisa que antes era mía. Esa sonrisa que me daba a mí cuando le decía una tontería. La misma sonrisa, pero dirigida a otra persona, desde el sofá de nuestra casa. Ese día no dije nada. Me quedé mirando la tele como un gilipollas. El fin de semana siguiente, cuando me pidió que fuéramos a casa de su madre porque hacía tiempo que no íbamos, acepté sin rechistar. Pero algo me decía que no era por la madre. Y tenía razón. Porque ella se fue 1 hora antes que yo. Dijo que quería ayudarla a preparar la comida. Pero cuando llegué, la comida ya estaba hecha. Y su madre me preguntó por qué Lucía no venía conmigo. ¿No ha llegado? Pregunté yo, actuando. ¿Lucía? No, hijo. ¿Venía también? Volví a casa solo. Y esa noche no dormí. Empecé a fijarme en los detalles. Los pequeños. Los que importan. La ropa interior distinta. Los mensajes que no respondía cuando yo estaba delante. Las llamadas que cortaba de inmediato. Las duchas más largas. El olor a perfume que no usaba antes. El brillo en los ojos después de ciertas tardes. Todo. Y no tenía pruebas. No tenía grabaciones, ni fotos, ni capturas de pantalla. Pero tenía algo mucho peor, la certeza. La certeza de que algo se estaba rompiendo. Que algo ya se había roto. Y que el tipo que salía del baño por las noches ya no era yo. Era otro. Uno más silencioso. Más cauto. Más frío. Uno que se estaba preparando para lo inevitable. La noche siguiente decidí quedarme despierto. Fingí que me dormía como siempre, con la tele de fondo en el dormitorio, bajé el volumen al mínimo y me quedé de lado, dándole la espalda. Lucía estaba a mi lado, como cada noche, pero no se movía. Me mantuve así durante más de 1 hora, sin mover un músculo, respirando lento y profundo para no levantar sospechas. En algún momento ella se giró hacia su lado de la cama, y después de unos segundos escuché ese pequeño clic del botón lateral del móvil que ya había escuchado otras veces pero que ahora sonaba como una campana en medio del silencio. No la miré. No dije nada. Pero estaba contando los segundos mentalmente. 10, 20, 30. Y entonces, la luz. La pantalla del móvil iluminó el techo, muy débil, pero ahí estaba. Escuché cómo tecleaba. Con calma, sin prisas. No era un mensaje de buenas noches a su hermana ni estaba leyendo algo para dormir. No hacía scroll. Tecleaba. Tecleaba con ambas manos. Eso solo se hace cuando estás escribiendo algo largo, algo que te importa. Cerré los ojos con fuerza. No porque quisiera dormir, sino porque no quería estallar en ese momento. Lo único que me detuvo fue que no tenía un plan, solo tenía sospechas, y sabía que si explotaba sin pruebas, ella se me iba a ir por la tangente y yo iba a quedar como un paranoico. Esperé más. Cuando escuché que colocaba el móvil en la mesita y volvía a acomodarse, me quedé unos minutos más inmóvil antes de levantarme. Fui al salón, cogí una manta y fingí que tenía calor. Le dije desde la puerta que dormiría en el sofá. Me miró desde la cama, sin decir palabra, solo levantando las cejas, y asintió sin entusiasmo.
En otro momento, se habría levantado para preguntarme si estaba bien, me habría seguido con un vaso de agua o se habría sentado conmigo a hablar. Esta vez, nada. Ni una pregunta. Ni una mínima intención de saber qué me pasaba. En el sofá no dormí. Pensé. Pensé en todo. Pensé en qué pruebas necesitaba, en qué estaba dispuesto a hacer y en qué no. Pensé en si quería salvar lo que quedaba de nosotros o si simplemente estaba esperando un buen motivo para acabar con esto. Me sentí un idiota por haberme tragado tanto durante tantos meses, por no haber hablado, por no haber preguntado. Pero también me di cuenta de que había llegado a un punto donde las palabras no valían nada. Necesitaba hechos. Y necesitaba verlos con mis propios ojos. Al día siguiente llamé a Carlos, un compañero del trabajo que había pasado por algo parecido. No me llevaban bien en particular, pero una vez me contó cómo había pillado a su exmujer. Le dije que necesitaba hacer una consulta, que no podía contarle todo por teléfono. Quedamos en un bar cerca del taller donde solíamos reparar las unidades de climatización. Le invité una caña y fui directo al grano. ¿Tú cómo hiciste para saber que te la estaba pegando? Pregunté, sin rodeos. Carlos no se sorprendió. Bajó la mirada, le dio un trago a la cerveza y me soltó, como quien lee la lista del súper. Geolocalización, historial de ubicaciones de Google, y cuando todo cuadró, la seguí. Un sábado. Se suponía que iba a ver a su prima. Se metió en un piso en lavapiés y no salió en 3 horas. Esperé en la acera. Cuando bajó, le hice una foto. Y me fui. Me largué sin decir nada. Esa noche le dejé las maletas hechas. Asentí. No dije nada más. Pero en mi cabeza ya había tomado una decisión. Yo no iba a seguirla. No era mi estilo. Pero sí iba a encontrar la forma de confirmar todo lo que ya estaba claro sin necesidad de persecuciones. Esa tarde, en casa, esperé a que se metiera en la ducha. Revisé su bolso. Nada. Solo maquillaje, llaves, cartera. Pero el móvil de trabajo no estaba. Y el personal, tampoco. Se los llevaba siempre al baño. Ni un solo segundo los dejaba fuera de su vista. Ni siquiera cuando cagaba. Ahí ya no era desconfianza. Era pánico. Pasé los días siguientes observando patrones. Martes, jueves y viernes eran sus días de reuniones largas. Siempre salía a las 4, pero llegaba pasadas las 7. Decía que se quedaba preparando actividades o que tenía que hablar con padres. Pero en el colegio hay cámaras, y un amigo mío de la infancia, Jaime, trabaja en seguridad de la empresa que gestiona parte del mantenimiento de varios centros educativos de la zona. Le pedí un favor. ¿Puedes revisar los registros de salida del cole de Lucía? No quiero informes, solo dime si sale cuando dice que sale, le pedí. Me miró raro, pero accedió. Una semana después me llamó. Tu mujer se va del cole a las 4:20 todos los días. Sin excepción. El viernes pasado salió a las 4:15. ¿Seguro que llega a casa a las 7? Colgué sin responder. No hacía falta. El nudo en el estómago ya me lo había dicho todo. Esa misma noche, cuando volvió, la recibí como siempre. Un beso en la mejilla, un qué tal, una cena ya servida. Ella se sentó, puso el móvil boca abajo y me contó algo sobre una madre que se quejaba porque su hijo no quería escribir en minúsculas. Yo la escuchaba, asentía, sonreía. Pero en mi cabeza ya estaba todo escrito. Había tomado una decisión. No iba a esperar más. No necesitaba verla follando con otro para saber que me estaba mintiendo. No necesitaba una foto ni un video. Necesitaba una conversación. Una sola. Sin rodeos. Esperé al domingo por la tarde.
Estábamos en casa, llovía, ella estaba en pijama viendo una película tonta en Netflix. Me senté a su lado. Le quité el mando, pausé la pantalla y hablé sin filtros. ¿Estás con otro? Ella se quedó quieta. No dijo nada en 5 segundos. Ni me miró. Bajó la cabeza. Se frotó la frente. Y ahí lo supe. Si hubiese sido mentira, habría saltado. Habría gritado. Habría llorado. Pero el silencio fue la confesión más clara que podía recibir. Lucía, insistí, sin levantar la voz. Solo quiero que me digas la verdad. Ella respiró hondo. Me miró por fin. Y soltó. No es una relación. No es algo serio. No sé ni cómo empezó. No tiene nada que ver contigo. Me reí. No porque hiciera gracia, sino porque esa frase la había escuchado ya en boca de otros. No tiene nada que ver contigo. Es la forma moderna de decir te estoy destrozando la vida pero no te lo tomes personal. ¿Desde cuándo? Pregunté. Unos meses, dijo, como si fueran días. ¿Te acuestas con él? Lucía dudó. Luego asintió. Me levanté. No la insulté. No le grité. No tiré nada al suelo. Solo dije. Vale. Y me fui al dormitorio a hacer la maleta. Porque cuando llegas al punto en el que necesitas preguntar algo que ya sabes, lo haces no para escuchar la respuesta, sino para darte permiso a ti mismo de actuar. Y ese permiso me lo acababa de dar. El lunes por la mañana, me desperté en el sofá con la espalda hecha polvo y la cabeza funcionando como un motor encendido desde la madrugada. No me dolía por el colchón ni por la postura, sino por todo lo que llevaba acumulado. No dormí ni 3 horas seguidas. La casa estaba en silencio. Lucía no había salido todavía para el colegio. Me levanté y fui directo al dormitorio. Estaba sentada en la cama, ya vestida, con una taza de café en la mano, mirando su móvil, otra vez con esa cara ausente, como si todo lo que había pasado el día anterior hubiera sido una discusión cualquiera por los platos sin fregar. Ni un buenos días, ni una mueca de incomodidad. Me miró, esperó unos segundos y fue ella la que habló primero. ¿Te vas a quedar en casa hoy? No, le respondí mientras abría el armario. Me voy al trabajo. Pero esta semana duermo fuera. Ya está decidido. Ella no se movió. No preguntó a dónde ni con quién. No dijo espera ni hablemos. Solo bajó la mirada de nuevo al móvil y tomó un sorbo de café. Fue en ese momento que supe que ya no le importaba. Y cuando alguien deja de preocuparse por si te vas o te quedas, ya no queda nada que salvar. En el trabajo, nadie notó nada, porque yo nunca he sido de hablar de mis cosas personales con los compañeros. Siempre he creído que si uno lleva sus dramas al curro, la cosa acaba peor. Pero esa mañana me costó una barbaridad concentrarme. Estaba revisando un sistema de ventilación en una nave industrial en San Fernando de Henares y me pillé con la cabeza en blanco, el destornillador en la mano, mirando una caja de conexiones como si estuviera intentando resolver un misterio sin pistas. Lo único que me ayudaba a mantenerme en pie era que por fin había salido todo a la luz. Ya no tenía que fingir, ya no tenía que tragarme nada. Por la tarde me fui a casa de mi hermano Iván. No somos súper cercanos, pero me abrió la puerta sin preguntas. Solo me miró de arriba abajo y dijo: ¿Lucía? Asentí. Coge el sofá o la habitación de invitados. Lo que necesites. Me quedé allí. Esa noche me costó horrores dormir, pero al menos sabía que no iba a ver esa cara vacía al despertarme. No iba a ver ese móvil con su pantalla boca abajo, ni a oír esa voz tranquila que ya no decía nada sincero. Solo ruido. El martes no fui al trabajo.
Llamé para decir que necesitaba un par de días. No di explicaciones. Me senté en la cocina de Iván con un café y empecé a pensar en lo que venía ahora. Ya no era una cuestión emocional. Había que tomar decisiones prácticas. El piso, las cuentas, el coche, el contrato de internet, las facturas conjuntas, todo lo que forma parte del sistema cuando has compartido la vida con alguien durante más de una década. No era solo dejar de amar. Era también desconectarse de un sistema construido entre dos, pieza por pieza. La primera persona a la que llamé fue Marta, una amiga abogada que llevaba divorcios. Fue mi compañera de instituto, y aunque no hablábamos mucho últimamente, sabía que podía confiar en ella. Le pedí una cita para el viernes. Me dijo que llevara todo lo que tuviera, escrituras, nóminas, extractos de cuenta, lo que fuera. Empecé a recoger papeles como si me estuviera preparando para declarar impuestos, pero con una rabia sorda en el cuerpo que no me dejaba pensar del todo claro. Esa noche, Lucía me escribió por WhatsApp. No llamó, no me buscó. Solo un mensaje que decía, ¿tienes pensado venir a hablar o esto ya va en serio? No respondí. No porque no tuviera ganas de contestar, sino porque su pregunta me pareció estúpida. Después de confesarme que se estaba acostando con otro, ¿aún se preguntaba si esto iba en serio? No había nada más que decir. Ella sabía lo que había hecho. No podía deshacerlo. El miércoles, mientras organizaba los papeles, me topé con unas fotos viejas. Nosotros dos en Cádiz, hace como 8 años. Sonreíamos los dos, ella con el pelo alborotado por el viento, yo con la típica cara de tipo que está feliz sin complicaciones. Miré la foto durante un rato largo, y por primera vez en todo el proceso no sentí rabia. Sentí pena. No por mí. Por lo que fue. Porque hubo un tiempo en el que eso era real, y se convirtió en una mentira sin que me diera cuenta. Me pregunté en qué momento exacto se rompió todo. Si fue en esa fiesta de fin de curso a la que no fui, o en una conversación cualquiera que terminó en silencio. Pero eso ya no importaba. Lo roto no se repara buscando el momento de la grieta. Se deja ahí, se acepta y se construye otra cosa aparte. El jueves me crucé con ella en el portal. Yo iba a recoger unos papeles del buzón. Ella salía para el colegio. Fue un momento incómodo. Me miró como si no supiera qué decir. Estaba maquillada, con ese abrigo gris que siempre usaba cuando quería impresionar a alguien. Me preguntó si iba a entrar. Solo a por papeles, dije, mostrando el manojo de llaves. Tenemos que hablar, añadió, en voz baja. No hay mucho que decir, respondí. Ella bajó la mirada. Yo tampoco supe qué más decir. Pero mientras se alejaba hacia el coche, supe que esa era la imagen que se me iba a quedar para siempre. La espalda de una mujer que ya no era mi mujer. El viernes fui a ver a Marta. Me atendió en su despacho de Malasaña, y me explicó todo con detalle, con frialdad, pero sin dureza. Me dijo lo que podíamos hacer, cómo presentar la demanda, qué pasos legales seguir. Le hablé del piso, de las cuentas, del coche, de que no teníamos hijos. Eso lo hacía todo más simple, pero no menos doloroso. Me preguntó si tenía pruebas de la infidelidad. Le dije que no hacía falta. Que ella misma lo había reconocido. Me miró, tomó nota y me explicó que podríamos plantear el divorcio como de mutuo acuerdo, pero si ella se negaba, seguiríamos con el contencioso. Me dio los papeles. Tenía que firmarlos y entregarlos. Esa noche, volví a casa. No para quedarme. Solo para hablar. Lucía estaba en el salón, viendo una serie. Ni siquiera se inmutó cuando entré. Me senté en la mesa del comedor, saqué los documentos y los dejé delante de ella. Esto es lo que sigue, dije. Lucía los miró, no los tocó.
¿No quieres hablar antes de firmar nada? Preguntó, sin levantar la vista. No hay nada que hablar. Todo lo que tenía que saber, ya lo sé. Tú lo dijiste. ¿Y ya está? ¿Así de simple? No es simple. Es justo. No voy a quedarme en un sitio donde no me quieren. Ella no respondió. Cogió los papeles, los miró por encima. No lloró. No gritó. No pidió una segunda oportunidad. Solo los dejó de nuevo en la mesa, se levantó y se fue al dormitorio sin cerrar la puerta. Y yo me fui sin mirar atrás. Porque cuando el otro no pelea por quedarse, no vale la pena quedarse a pelear. El sábado por la mañana recibí un mensaje de mi madre. Me preguntaba si ese domingo iríamos a comer como siempre, porque quería preparar algo especial. Supuse que aún no sabía nada, y me pregunté si Lucía le había dicho algo o si pensaba mantener la apariencia un tiempo más. No quise escribirle por WhatsApp porque en mi familia las cosas se dicen de frente, así que la llamé y le dije que pasaría por su casa esa misma tarde, que necesitaba hablar. No hizo preguntas, pero noté que algo se le movió por dentro porque no es normal que quiera vernos 2 veces en un fin de semana. Ella siempre ha tenido un radar para estas cosas, y yo no soy bueno fingiendo. Después de colgar, me senté en el sofá de casa de Iván, que ya se había acostumbrado a mi presencia, aunque tampoco hablábamos mucho del tema. Compartíamos silencios largos, cervezas frías y cenas sencillas. Bastaba con eso. Lucía no volvió a escribirme desde el jueves. Yo tampoco. Tenía su firma en los papeles, sí, pero no los había devuelto todavía. No porque dudara, sino porque quería hablar con mi madre antes de cerrar el círculo. No buscaba consejos, ni aprobación, ni consuelo. Solo necesitaba decirlo en voz alta frente a alguien que me conociera desde antes de todo esto, desde mucho antes de ser marido de nadie. Cuando llegué a casa de mi madre, estaba en la cocina friendo pimientos. Me abrazó con esa mezcla de cariño y revisión que tienen las madres, como si su abrazo pudiera detectar cualquier herida oculta bajo la ropa. Me senté en la mesa y, sin rodeos, le solté la frase exacta: Lucía me ha sido infiel y nos vamos a divorciar. Mi madre apagó el fuego sin decir nada. Se sentó frente a mí. Tenía la cara seria, pero no sorprendida. Como si hubiera estado esperando que se lo confirmara. ¿Desde cuándo lo sabes?, preguntó. Desde hace una semana. Pero lo sospechaba desde hace meses. ¿Y ella te lo admitió? Sí. Entonces ya está todo dicho, respondió. No me dio un discurso. No me preguntó si estaba seguro. No me dijo que luchara ni que perdonara. Solo se levantó y volvió a la cocina, como si lo que acababa de escuchar no necesitara más discusión. Preparó la comida como siempre. Comimos sin hablar demasiado, y al despedirme, me dio un sobre. Era una copia del contrato de alquiler del trastero que tenía desde hacía años. Me dijo que si necesitaba guardar mis cosas, podía usarlo. No me preguntó si quería volver a casa unos días, ni me ofreció quedarme. Sabía que lo que necesitaba era espacio. Siempre ha sido así. Conoce mi forma de funcionar mejor que nadie. Y eso fue todo. Ni una lágrima, ni una frase de más. El domingo por la noche, le escribí a Lucía. Le dije que al día siguiente pasaría por casa a recoger mis cosas. No hizo preguntas, no me pidió que lo evitara. Solo me dijo que a esa hora no estaría, que dejaba las llaves en el buzón para que pudiera entrar sin problemas. El lunes por la mañana me presenté temprano. Llevaba un par de maletas, cajas vacías, y una lista mental de lo que era mío. Cuando abrí la puerta, todo olía igual que siempre. Igual que cuando volvíamos de vacaciones, cuando cocinábamos juntos los domingos, cuando nos quedábamos viendo películas hasta tarde en invierno. Pero ya no era lo mismo.
Ahora ese olor me producía rechazo, como si se tratara de una casa ajena. Fui directo al dormitorio. Recogí mi ropa, mis libros, mis herramientas, los cables de mi ordenador, mis cargadores, mis zapatos, todo lo que sabía que no le importaba a ella. No dejé nada a medias. Ni fotos, ni recuerdos, ni cartas. Me llevé todo, porque no quería volver. Mientras llenaba la última caja, encontré una pulsera que le regalé hace años, cuando cumplimos 5 años de casados. Estaba en el cajón del baño, detrás de unas cremas. No dudé. La tiré a la basura. No por rencor, sino porque no quería quedarme con nada que pudiera confundirme más adelante. Antes de irme, dejé las llaves en la mesa del salón. Cerré la puerta sin mirar atrás. Volví a casa de Iván y dejé las cajas en su trastero. Ya no necesitaba más que una mochila y un par de mudas. Me sentí liviano, pero no libre. Eso vendría después. Esa noche, Iván me preguntó si tenía ganas de salir. Me sorprendió. No por la invitación, sino porque nunca había sido de proponer ese tipo de cosas. Le dije que sí, aunque no me apetecía. Acabamos en un bar de barrio, tomando cervezas y viendo un partido de fútbol que ninguno estaba siguiendo. Me habló de su trabajo, de una compañera que le gustaba, de su idea de comprarse una moto. Cosas normales. Cosas que necesitaba escuchar. Me reí por primera vez en semanas. No fue una carcajada. Fue un ruido corto, seco, pero real. Iván lo notó. No dijo nada. Solo pidió otra ronda. El martes, por la mañana, fui al despacho de Marta y le entregué los papeles firmados. Me dijo que en unos días se iniciaría el proceso oficial, que probablemente en un par de meses estaría todo resuelto. No iba a ser complicado. No teníamos hijos, no teníamos deudas conjuntas, el piso era suyo desde antes del matrimonio. Yo no iba a pelear por lo material. Solo quería desaparecer de su vida sin escándalos, sin gritos, sin escenas. Esa misma tarde, recibí un mensaje de Lucía. Me decía que había leído los papeles, que estaba de acuerdo con todo, que no pondría ninguna objeción. Me agradecía que no hubiera hecho de esto un drama. Me quedé mirando el mensaje un rato. Luego lo borré. No le respondí. No porque no tuviera nada que decir, sino porque lo que tuviera que decir ya no le correspondía a ella. Durante los días siguientes, empecé a reorganizar mi vida desde cero. Cambié de número de teléfono. Avisé a los pocos amigos con los que aún mantenía contacto. Me abrí una nueva cuenta bancaria, actualicé mis datos en el trabajo, y busqué una habitación para alquilar cerca de la empresa. Encontré una en una vivienda compartida, con 2 tipos que apenas estaban por casa. Era ideal. No quería hablar, no quería compartir cenas ni confidencias. Solo necesitaba silencio. El viernes, por la noche, salí del trabajo y fui a esa habitación por primera vez como residente oficial. Abrí la puerta, dejé mi mochila en el suelo, me senté en la cama y miré el techo durante varios minutos. No había ruido. No había nadie. No había mensajes en el móvil, ni preguntas, ni explicaciones pendientes. No me sentía bien, pero tampoco mal. Me sentía en pausa. Y entendí que eso también era una forma de empezar. Pasaron los días y empecé a notar cómo todo se iba acomodando sin que yo hiciera demasiado esfuerzo. Había algo en la rutina nueva que me tranquilizaba, no porque fuera mejor, sino porque era completamente mía. Me levantaba temprano, salía de la habitación sin hacer ruido, cruzaba el pasillo con la mochila al hombro y desayunaba en el bar de la esquina. Siempre pedía lo mismo, café con leche y tostada con tomate. El camarero ya no me preguntaba. Me lo servía directamente.
En esos 20 minutos de café, escuchaba conversaciones ajenas, revisaba el móvil por si había alguna notificación importante y me preparaba mentalmente para el día. Después, caminaba hasta el taller, ponía música en los auriculares y pasaba el resto del día entre tornillos, herramientas y sistemas que sí respondían cuando los ajustabas. No volví a cruzarme con Lucía, ni a recibir mensajes suyos, ni a saber si había seguido viéndose con el otro. No me interesaba. Había hecho un esfuerzo consciente por desconectar, no desde el odio, sino desde la indiferencia. Una parte de mí todavía se preguntaba por qué no había sentido remordimientos visibles, ni había intentado luchar, ni había fingido siquiera. No sé si fue por orgullo o por costumbre, pero nunca me suplicó, nunca me pidió una segunda oportunidad, ni siquiera intentó justificar lo que hizo. Me lo confesó, lo dejó ahí y ya. Como si yo tuviera que hacer el resto. Como si la culpa solo pesara si el otro decide no cargarla. Un jueves por la tarde, mientras limpiaba unos filtros industriales en el taller, recibí una llamada de un número desconocido. Dudé en contestar, pero algo me impulsó a hacerlo. Era el padre de Lucía. Me saludó con una voz seca, sin rodeos, como siempre había sido. Me preguntó si podíamos vernos. Le respondí que sí, sin pensarlo demasiado. Me citó para el sábado en una cafetería cerca de su casa, a media mañana. Cortó la llamada sin más. Nunca tuve una relación cercana con él. Nos tratamos con respeto, sí, pero no había cariño, ni bromas, ni confianza. Cuando Lucía y yo nos casamos, él fue correcto, pero distante. Con el paso del tiempo, nuestras conversaciones se limitaban a los cumpleaños y a las reuniones familiares. Siempre tuve la sensación de que no me aprobaba del todo, que consideraba que su hija podía haber elegido a alguien más ambicioso, más serio, más hecho y derecho, como solía decir él. Así que su llamada me sorprendió, pero también me generó curiosidad. No sabía qué quería, pero estaba dispuesto a escucharlo. El sábado fui puntual. Llegué 5 minutos antes, me senté en una mesa al fondo del local y pedí un cortado. Él apareció al rato, con su habitual camisa de cuadros y un abrigo gris que le colgaba de los hombros como si pesara el doble. Se sentó sin saludarme con la mano. Solo asintió con la cabeza y pidió un café solo. No perdió tiempo. Me miró fijo y soltó. Lucía no me lo contó todo, pero sé lo básico. Me lo imaginaba desde hace tiempo, aunque ella pensara que podía esconderlo. No dije nada. Esperé a que continuara. Sabía que no había ido allí para pedirme perdón en su nombre. No era ese tipo de hombre. Tú hiciste las cosas bien, dijo. Lo que pasó, pasó. Pero tú fuiste justo. No montaste un escándalo, no la expusiste, no hiciste el típico numerito. Eso tiene valor. Seguí sin responder. No porque no tuviera que decir, sino porque prefería escuchar. Te llamé porque quería que lo oyeras de mí. Aunque no parezca, yo sí veía lo que teníais. Y aunque a veces no lo dijera, yo te respetaba. Porque nunca fuiste un vago, nunca hablaste mal de ella, nunca diste motivos para que te miraran por encima del hombro. Y eso hoy en día no es poca cosa. Hizo una pausa, tomó un sorbo de café y se recostó en la silla como si acabara de soltar algo que llevaba años tragándose. Solo quería darte las gracias, añadió. Y decirte que si algún día necesitas algo, no dudes en buscarme. Aunque ella ya no esté contigo, tú fuiste parte de esta familia durante muchos años. Y eso no se borra de un día para otro. Asentí, no por cortesía, sino porque sentí que sus palabras eran sinceras. Terminamos el café sin mucha más conversación. Al despedirse, me dio un apretón de manos fuerte, de esos que no se dan por costumbre, sino porque algo se quiere cerrar con firmeza. Me fui de allí con una extraña mezcla de calma y tristeza.
No porque echara de menos a Lucía, sino porque me di cuenta de que hasta su padre había entendido lo que ella no. El domingo me levanté tarde. Me preparé un desayuno algo más elaborado, me senté en la mesa de la cocina de la vivienda compartida, y por primera vez desde que todo empezó, abrí una hoja en blanco en el portátil. No para escribirle una carta, ni para redactar una lista de cosas que hacer. Simplemente abrí el documento y empecé a escribir cómo me sentía. Palabras sueltas, frases sin conexión, ideas que llevaban semanas enredadas en mi cabeza. Me sirvió. No para llegar a una conclusión, sino para vaciar un poco el ruido mental. Por la tarde salí a caminar por el centro, sin rumbo. Me metí en librerías, pasé por tiendas de discos, me senté en un banco a observar a la gente pasar. Nadie me conocía, nadie me preguntaba nada, y esa sensación me gustó. Era la primera vez en mucho tiempo que no me sentía vigilado, ni juzgado, ni observado. Solo uno más entre tantos. Esa noche, al volver, encontré un sobre debajo de la puerta. No tenía remitente, pero reconocí la letra. Era de Lucía. Dentro había una hoja escrita a mano. No era una carta sentimental ni un intento de disculpa. Era una lista. Una lista de cosas que, según ella, yo me había llevado por error y que eran suyas. Un cargador, una sudadera, un libro de recetas que le regaló su hermana, unos auriculares. Me reí. No porque me hiciera gracia, sino porque me confirmó que ya no quedaba absolutamente nada entre nosotros. Ni rencor. Solo administración. Le respondí al día siguiente. Le dije que dejaría todo en una bolsa en la portería del edificio, que podía pasar a recogerlo cuando quisiera. No volvió a escribir. Yo tampoco. Así terminaron nuestras comunicaciones. No con un grito, ni con una súplica, ni con un portazo. Con una lista de objetos y una entrega programada. El martes, en el trabajo, mi jefe me llamó a su despacho. Me dijo que había notado que llevaba semanas más centrado, más tranquilo, más eficaz. Me preguntó si me sentía bien. Le dije que sí. Me ofreció liderar un nuevo proyecto que implicaba viajar un par de veces al mes a otras ciudades. Acepté sin dudarlo. Me pareció la mejor forma de poner más distancia. Ya no física, sino mental. Y mientras salía del despacho con los planos bajo el brazo, me di cuenta de que algo estaba empezando a moverse dentro de mí. No era entusiasmo. No era felicidad. Pero sí era algo parecido a volver a estar vivo. El proyecto nuevo en el trabajo fue justo lo que necesitaba, no porque fuera emocionante ni porque implicara un ascenso, sino porque me obligaba a moverme, a pensar en otra cosa, a estar en aeropuertos, trenes, hoteles baratos, salas de mantenimiento, reuniones técnicas, todo lejos de casa, de esa rutina que durante años había estado atada a Lucía. Cada semana salía al menos 2 días fuera de Madrid, pasaba las noches en sitios impersonales que me ayudaban a no recordar nada, me levantaba temprano, trabajaba hasta tarde, comía en bares de carretera, dormía mal pero sin el peso del pasado encima. Era agotador, pero me sentía útil, y eso bastaba. El resto del tiempo seguía viviendo en la habitación alquilada, donde apenas cruzaba 2 palabras con los otros 2 inquilinos, chicos jóvenes que estaban todo el día en lo suyo y no se metían en nada, y esa indiferencia era perfecta para mí. Me levantaba, salía, trabajaba, comía algo y volvía, a veces revisaba alguna serie, a veces me quedaba mirando el techo con la mente vacía. No tenía grandes planes, no hacía listas, no hablaba con casi nadie. Y, por primera vez en mucho tiempo, eso no me parecía una tragedia. Un viernes por la noche, después de volver de un viaje de 2 días a Valencia por una instalación mal hecha que tuvimos que rehacer desde cero, me encontré con un mensaje de voz de Lucía. No uno de esos mensajes largos llenos de excusas, ni una súplica, ni una propuesta de charla. Solo decía, hola.
He firmado los papeles. Ya están entregados. Supongo que no nos veremos más, así que quería darte las gracias por no haberme hecho esto más difícil. Cuídate. Escuché el audio una sola vez, lo eliminé y no sentí nada. Ninguna punzada, ningún temblor en el estómago, ninguna rabia ni alivio. Fue simplemente un mensaje más. Uno que cerraba un proceso burocrático, nada más. Una semana después recibí la confirmación legal. El divorcio era oficial. El papel con el sello del juzgado no me produjo ninguna reacción especial, lo leí con la misma atención que si fuera una multa de tráfico. Lo metí en una carpeta, lo guardé en la mochila y seguí con mi día. Esa noche, sin que me lo propusiera, salí a caminar sin rumbo. Terminé en un parque que solía visitar con Lucía hace años, uno en el que solíamos sentarnos en silencio a ver pasar gente, tomar un helado, comentar cosas sin importancia. Me senté en el mismo banco, no por nostalgia, sino porque estaba libre y tenía ganas de sentarme. Me quedé un rato largo, sin pensar en nada concreto, observando cómo cambiaba la luz, cómo la gente hablaba sin saber que alguien los miraba desde lejos. Por primera vez desde que todo empezó, me permití quedarme ahí sin hacer nada, sin buscar una explicación a lo que había pasado. Solo estaba, y eso era suficiente. Al día siguiente, fui a visitar a mi madre. No le había contado que el divorcio ya era oficial, pero lo supo en cuanto me vio entrar por la puerta. Me preparó café, me senté en la cocina y le dije que todo había terminado. No dijo nada durante un rato, luego se giró, sacó un tupper del congelador y me lo puso sobre la encimera. Llévate esto. Son albóndigas. Congeladas, pero buenas. Asentí, me reí un poco, y por primera vez en meses nos sentamos a hablar sin ese peso constante de fondo. Me preguntó por el trabajo, por el proyecto nuevo, por los sitios que estaba visitando. Le dije que me gustaba moverme, que me ayudaba a no pensar tanto. Me respondió que mientras no me olvidara de vivir, lo demás se arreglaba. Fue la única frase que me quedó dando vueltas ese día. Más tarde, ya en la habitación, me puse a revisar unas fotos antiguas en el móvil. No por nostalgia, sino porque necesitaba espacio en la memoria y quería eliminar cosas. Encontré muchas imágenes de viajes, comidas, selfies frente a espejos de hotel, fotos en casa con la mesa puesta, con sonrisas, con brindis, con ropa de invierno, de verano, de días normales. En todas esas imágenes estábamos los dos, y en ninguna podía ver el momento exacto en el que empezó a fallar todo. Eso fue lo que más me llamó la atención. No había una expresión extraña, una mirada que lo delatara, una señal de que lo nuestro ya no estaba bien. Eliminé todas esas fotos sin pensarlo mucho. No quería quedarme con imágenes que ya no significaban nada. Poco después, una tarde de jueves, me encontré con Clara en el vestíbulo del edificio donde trabajábamos. Era una compañera de otro departamento, alguien con quien había coincidido en reuniones, en pasillos, en formaciones internas. Siempre me había parecido simpática, pero nunca tuvimos una conversación más allá del típico buenos días. Esa vez, nos tocó bajar juntos al parking y justo al llegar al ascensor, se quedó mirando mi mochila y soltó. ¿Viaje otra vez? Sí, a Zaragoza, 2 días. Vas más que el director. Nos reímos. Empezamos a hablar de trabajo, de los jefes, de lo mal que funcionaban algunos sistemas, de lo que cambiaba todo cuando salías de la oficina. Al llegar al garaje, nos quedamos un momento más hablando junto a su coche. Me preguntó si me gustaba viajar tanto. Le respondí que ahora sí, que antes no tanto. No le expliqué por qué. No era necesario. Antes de irse, me dijo que si alguna vez tenía tiempo, podíamos tomar algo después del trabajo. Le dije que sí. No por compromiso. Me salió solo. La semana siguiente, fuimos a tomar algo.
Nada del otro mundo. Una cerveza, unas tapas, una charla sin pretensiones. No hablamos del pasado, ni del futuro, ni de relaciones, ni de heridas. Solo hablamos. Me escuchó, yo la escuché, y por primera vez en mucho tiempo, no sentí que tuviera que fingir estar bien. Ella tampoco parecía hacerlo. Fue sencillo, sin tensión, sin expectativas. No fue una cita, pero tampoco fue solo una cerveza entre colegas. Fue algo intermedio que no supe cómo nombrar, y tampoco me importó. Los días fueron pasando, y con ellos, la intensidad del recuerdo de Lucía empezó a desvanecerse. No porque la olvidara, sino porque dejó de tener peso en mi día a día. Seguía siendo parte de mi historia, pero ya no condicionaba mis pasos. No me levantaba pensando en ella, no revisaba si había dejado algo suyo por ahí, no buscaba señales en redes, no hablaba de ella con nadie. Era como una película que viste muchas veces y de la que ya no recuerdas cada escena, solo la sensación general. Un mes después de firmar el divorcio, me mudé a un pequeño estudio cerca del trabajo. No era nada lujoso, pero era mío. Tenía una cama cómoda, una cocina funcional, un baño limpio y una mesa donde podía cenar sin ruido. Lo amueblé con lo justo, sin adornos, sin cuadros, sin fotos. Empecé de cero, sin explicaciones ni rituales. Me sentí en paz. No era felicidad, ni plenitud, ni una sensación épica de libertad. Era una paz tranquila, real, silenciosa, suficiente. Y por primera vez en mucho tiempo, no necesitaba nada más.